Rodrigo Pacheco, cuéntanos. Mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. Varios temas. Uno de ellos, sabes que hoy se dieron a conocer los datos de las remesas que enviaron los mexicanos en el exterior a México, obviamente. Y bueno, pues cerraron récord en el último año. Bueno, el 2024 enviaron 64,745 millones de dólares, lo que implica 2.3% más que en 2023. Sin embargo, en diciembre cayeron 4.9%, fueron 5,228 millones de dólares. Esto, bueno, es interesante porque desde que se dio la pandemia las remesas no dejaron de crecer. Siempre hay esta óptica de que a lo mejor ahí hay dinero del crimen organizado. Siempre cito, hay un buen estudio que hizo una entidad que se llama Signos Vitales, que ellos calculan que pudiera ser hasta el 8%, no más, sobre todo porque cuando analizas cómo están las remesas de Estados Unidos a otros países que no necesariamente tienen el problema de crimen organizado que nosotros, Ajá. Pues han crecido más o menos en la misma proporción. Entonces eso te hace pensar que tiene que ver más con la estructura del mercado laboral. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en 2025, sobre todo con el tema de las deportaciones de Donald Trump? Y yo creo que ahí lo que pudiéramos ver, no me extrañaría ver que en enero, incluso febrero, puedan crecer, sobre todo ante el miedo de que te vayan a deportar, pues mandas lo más que puedas. Pues sí, sacas todo lo que tengas, lo vendes y lo mandas. Y lo mandas, ¿no? Ahora, tampoco está tan sencillo que deshagas tu vida, porque pues muchos ya llevan mucho tiempo allá y pues te regreses, ¿no? Va a ser interesante sobre todo cómo se vayan dando las cifras, pero es claro que pues lo que está generando Donald Trump con la población emigrante, mexicanos y de todo el mundo, pues es mucho miedo, ¿no? Evidentemente me refiero a latinos, porque es cierto que en zonas, por ejemplo, en la pequeña Rusia, tú sabes bien, allá en la Florida, pues ahí no ha habido muchas redadas y en otras zonas, ¿no? Más bien yo creo que están sobre todo población latina, que obviamente pues es el mayor volumen, ¿no? Sí, no se van a ir por hawaianos, digo, no, hawaianos son ellos, por sí, canadienses, no veo que se... Digo, es que es muy evidente, ¿no? Saben cuál es su target, es el parámetro que ellos consideran como riesgoso, es el latino. ¿Por qué? Pues porque es el que mayor cantidad de gente se ha metido a Estados Unidos, nada más por eso. Sí, de hecho, pues es un montón la diáspora mexicana en particular. El otro día, ¿te acuerdas que hace un par de semanas estuvo en la mañanera una mujer, una organización que tiene buenos números de los latinos? La verdad es que me parecieron muy buenos sus números. Ella dice, la entrevisté después en el programa temprano a las 6 de la mañana, y me decía que el 60% de los latinos son de origen mexicano. Puede ser mexicanos, etcétera. Y más o menos la comunidad latina lo que daba a conocer es que si fuera una economía, serían la quinta más grande del mundo. Estamos hablando de una economía de 3,2 billones de dólares, si no me falla la memoria, que tiene correlación, digamos, con las remesas. Si consideras que más o menos los 64 mil millones de dólares es el 20% de los ingresos que generaron allá, pues te habla de que prácticamente es una economía mexicana, ¿no? Un poquito menos. Ajá. Pero pues es interesante, digamos, la enorme potencia, pero sí ya se ve que empieza a ralentizarse, a hacerse más lento el envío de remesas, probablemente porque ya llegaron a un nivel tal que ya es difícil mantener las tasas de crecimiento, y noviembre y diciembre pues se vio una caída. Pues sí, es una situación muy, muy, muy difícil. Y no solamente para los mexicanos que van obviamente, son ellos los principales afectados, los latinos que van a sacar de ahí, sino para los que les ofrecen trabajo, ahora consigue otros que te digo, sí, desde que trabajen una cosecha, desde que trabajen una empacadora, desde que te hagan un trabajo textil, ve tú a saber. Sí, o por ejemplo, ¿quién va a reconstruir las casas que se quemaron allá en Los Ángeles? No, bueno. Te dije que yo en verano estuve en la costa de San Diego y iba a correr en la mañana muy temprano, y había cuadrillas de trabajadores que van a trabajar las casas, nada especial. Y te estamos hablando de 20, 25 cuates, y el 99% eran latinoamericanos. Sí, totalmente. Sí. Entonces, pues va a ser, a ver cómo se va dando eso y sobre todo la velocidad, porque obviamente, así como en el tema de los aranceles, Trump es muy consciente de que van a padecer dolor, en el tema de la migración también, ¿no? Ojalá eso nos permita tener un diálogo civilizado y se vuelva más ordenado, porque sí los necesitan.
no solo mexicanos, sino centroamericanos, pero idealmente pues sí tienen derecho y por supuesto están en lo correcto, que sea ordenado y eso, bueno, pues ayuda a bajar cierto nivel de estrés, ¿no? Yo creo que son personas realmente muy trabajadoras y lo demuestran y las cifras lo retratan, ¿no? No solo es porque son mexicanos, sino porque, pues nada, digamos 10 millones de familias en México dependen de este dinero que pues fue récord. Ya nada, si me da tiempo brevemente te cuento cuáles son las entidades que más enviaron remesas. Adelante. Está, por ejemplo, Michoacán, 5,646 millones de dólares. Jalisco, 5,500 millones de dólares. Está Guanajuato, 5,600 millones de dólares. Un estado que antes no pintaba tanto y ya es Chiapas, 4,168 millones de dólares. Pues te diría, esas son de las entidades que más remesas envían, o a donde más llegan las remesas, más bien. Increíble las cifras, qué bárbaro, qué cantidad de dinero. Y tú imagínate que, digo, no se le ha ocurrido a Trump, pero si Trump pone un arancel al envío de remesas, ahí sí, de verdad que le hace un huecote a las familias, a la sociedad mexicana, directa. O sea, porque imagínate, o sea, tú les quitas el 25 o el 15% o el 10%, lo que sea, aparte de lo que les quita la enviadora de sus remesas, imagínate. Sí, sabes que ya se ha planteado el tema y es difícil, porque se tendría que meter leyes bancarias a profundidad y luego identificarlo sería muy difícil, entonces te puedo asegurar que habría prestanombres y el envío oscuro de dinero crecería, ¿no? Y habría mulas que traerían dinero de regreso, te lo garantizo. Ah, no, bueno, así se los ingeniarían que ni qué. Gracias, Rodrigo, como siempre. Gracias, mi querido Esteban. Buenas noches.